peces. Y ahí va. Vamos a poner acá. Muy bien. Listo, Roge. Ya puedes empezar. Muy bien. Jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a hablar un poco acerca de los olmecas, pero ustedes como afasias, para que aprender yo también un poquito de todo esto que hacer. ¿Cómo ven? Mira, les hablo de cultura olmeca. Fue una civilización que se desarrolla durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Son varios sitios mayores, que es La Venta, Tres Zapotes, Laguna de los Cerros y San Lorenzo. Se consideraba como la zona cultura madre de la región mesoamericana, ser los primeros en construir edificios ceremoniales, conformar una estructura social organizada para la construcción de grandes monumentos, de dominar la técnica de tallado sobre piedra. ¿Cómo surgió la cultura? Su origen remonta el periodo preclásico o farmótico alrededor de los 2500 antes de Cristo. La siguiente, por favor. Y su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 antes de Cristo. Su desintegración cultural ocurrió hace 10 de Cristo. Se desarrollaron en la región del Istmo de Tehuantepec. Los olmecas significa habitantes de la región del Ule y fue utilizada por las aztecas para nombrar a varios pueblos étnicos y lingüísticamente. La religión olmeca fue una religión politeísta. La mayoría de los dioses estaban relacionados con la agricultura, los volcanes y diversos animales de la zona, como cocodrilos, caimanes o reptiles. También estaban sus dioses relacionados con elementos como el agua o el sol. ¿Sí? La siguiente. Esta parte es de lo más interesante. Mira, ahí está La Venta, los San Lorenzo, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. Eran las más importantes, ¿sí? Lo primero fue San Lorenzo. San Lorenzo fue el primer centro urbano, ¿sí?, en el periodo preclásico, por su organización social, densidad de población y la transformación del paisaje mediante el sistema de terrazas y canales. Cuando se decayó La Venta, se convirtió en la capital. Eso ya está en Tabasco. Basalto es un tipo de roca volcánica. Con los olmecas se consolidaron sistemas de gobierno organizados y centralizados. El desarrollo de la escritura y el uso del calendario y la práctica del juego de pelota. ¿Qué le pasó a la cultura olmeca? Se hizo en 400 antes de Cristo, decadencia de La Venta. Varios de sus monumentos son destruidos. El centro de la cultura se traslada a Tres Zapotes, que fue el último, eso ya está en Veracruz. Aunque en este sitio se siguen fabricando esculturas como los cabezas colosales, se aprecian cambios en el estilo. Tras un breve periodo, la cultura olmeca desaparece. El habitante del país del Ule fue un nombre dado por los arqueólogos del siglo XX. El Ule es una resina que se extrae de los árboles selváticos de la zona y que los olmecas utilizaban para impermeabilizar las canoas
Por eso se iban en los ríos, en las canoas, para hablar con las personas y para comer y para hablar y para tener diferentes cosas. También sirvió el hule para las pelotas que se utilizaban en los juegos de pelota, caracterizados del área mesoamericano, los famosos juegos de la pelota. Al principio era como buenas personas, pero después el que perdía, bye, bye, fallecían, pues, se sacrificaban el humano si perdía. Esa era la importancia para ellos. A ver la siguiente. Miren qué bonito, un jaguar. El medio geográfico el medio geográfico jugó un papel fundamental en la configuración de la sociedad y la economía olmeca, situada entre la Sierra Madre Oriental, una cordillera de más de 2,000 metros de altitud. Era bastante difícil para vivir. Existían en la zona animales peligrosos como los jaguares, que eran los más importantes, panteras, reptiles, además muchos mosquitos. Estas condiciones, unidas a la falta de oro o plata, hicieron que los conquistadores no se interesaban en esta zona. Se trató de dominar la selva. Debido a la climatología de tan adversa, no se conservan demasiados elementos culturales de la civilización olmeca. Pásame la siguiente. Mire, esto es lo que se hizo el esclavista y el jefe para que trabajara como debería de hacerlo, ¿sí? Se calcula que se necesitaban 1,000 y 2,000 hombres para el transporte, lo que demostraría de la existencia de una sociedad compleja y sobre todo esclavista. Se presupone que esa cantidad de hombres serían todos esclavos y no pertenecientes a la sociedad originariamente. La siguiente. Ese fue el primero, de las más grandes, ¿sí? Se conoce principalmente a nivel mundial por las singulares cabezas de 20 a 60 toneladas de peso, casi 3 metros de altura y 5 metros de diámetro, que han sido encontradas en los diferentes asentamientos arqueológicos. Se han encontrado 18 cabezas hasta el momento. Estaban hechas de basalto que provenían de las montañas del interior y que eran trasladados a la zona de Olmeca, bien a rodillos o a través de los ríos. Imagínense lo que tenían que hacer y trabajar para estar ahí las cabezas. ¿Por qué? Para ellos les gustaba hacerlo de alguna manera. Pero ese era el tamaño. Esta cabeza está en venta en Tabasco, aquí en México. Esta zona fue más o menos como en los 60s, cuando se hizo, lo sacaron y la tuvieron ahí en la venta. Ahí es donde está todavía esta cabeza. Pero, Rogelio, para el transporte, no para hacerlo, para el transporte. Sí, se lo llevan con los ríos o con los rodillos. Es como madera, pero como el anterior, de los anchos largos, y por atravesarlos entre todos. Eran 1,000 personas o 2,000 personas para hacerlo. Así el trabajo tan grande. No siempre eran tan grandes, a lo mejor eran unas de 20, que eran las más pequeñas, pero las más grandes es como estas 60 toneladas, así de grandes eran. Claro. En esa época. ¿Cómo ves? Sí. Me falta, creo que falta una, creo. ¿Dónde quedaba? ¿Cómo? ¿Dónde quedaba la cultura?
Ahí, Laguna de los Cerros, el primero fue en San Lorenzo, Laguna de los Cerros, después de La Venta, que fue el más, de los más Sí, importantes. pero ¿en qué zona? Esto es en Tabasco y en Veracruz, cerca del Golfo de México. Bueno. Sí, aquí está, dice Golfo de México por ahí. Está aquí la colita de México. Aquí arriba Ahí está. aquí está como la Ciudad de México, por acá está Yucatán y Mérida. Mérida, ¿sí? Y aquí está Veracruz y Tabasco. Y Tabasco. Yo no No es conocía. ¿Cómo? No es casualidad que siempre aparezca el mar. No es Sí. casualidad. Sí. Siempre aparezca el mar. Sí. Necesitaban del mar. Sí, por ejemplo, aquí, cerca de San Lorenzo, había Coatzacoalcos, un río muy grande, con las lagunas de los cerros. Sí, sí. Era también Sí, para sí, tener sí. mucha agua por los ríos, para poderse ir Sí, sí. por las canoas para ir y venir. ¿Sí? Sí. Antes que pasaron Sí, eso, sí. para los dioses, lo más importante eran los jaguares, como el que estaba ahí. Creo que es el anterior, casi el último. No, el otro, ese. Ese que se llamaba el jaguar era el dios más importante, a pesar de que hubiera sol, luna, mar, luz, etcétera. Para ellos era lo más importante un jaguar. Si acordamos un poquito, esto le pasó a ellos en 2300 años y se pensaban que ir por un jaguar para que les ayudara también para salir adelante en todo lo que tenían que hacer. Y esto es lo más grande, más o menos también está en La Venta. No sé si lo han visto alguna vez. Yo sí, una vez, hace muchos años, estuve ahí en La Venta y estuvo de jaguar. Y así con una, no se vea luego, sino está, ¿cómo se llama? Como si fuera una ventana grande para que estuviera, así no puede tocarse. Claro. No puede tocarse. En una vitrina, ¿no? Una vitrina grandota. Aquí lo sacaron para verlo en una foto, pero usualmente está una pantina muy grande. ¿Qué es La Venta? La Venta. Así se llama. La Venta en Tabasco. Aquí, donde dice La Venta, ahí sí trabajó la Cena Olmeca, pero Ajá. Sí. La Venta es una ciudad. Es una de Así las es. ciudades olmecas, exacto. Sí. Y esto es, bueno, datos curiosos. Yo le puse, pero es que parte de lo que se ve en los olmecas también se ve con las aztecas, con los mayas, las tabascos, todos los que están, dicen los olmecas, fueron los primeros en desarrollar las primeras escrituras geográficas, geoglíficas, así como los mayas. Fue el primer pueblo en inventar el juego de pelota, eso sí lo hizo ellos. Los que hicieron la pelota después con los aztecas para mucho más grandes. Crearon los primeros calendarios, invención del número 0, así como los de Maya, y se ha unos sacrificios humanos. Aquí en esta foto que está ahí, está diferente como se hacían para estar juntos, o sea, hay frutas, verduras y algunos platos para estar en lugar de otro, o telas de este lado, para estar unos contra otros. Eran casi siempre por aztecas. ¿Cómo se llama el otro? Zapotecas, para trabajar ahí con ellos. En la anterior también habían, yo no me acuerdo cuál es, en la anterior también habían inventado el juego de la pelota. Se ve Los mayas. que los mayas, sí. Supuestamente los primeros fueron los de Invención de número 0
los mayas, También. Claro, claro. juego, la pelota, los mayas, y sacrificios humanos o los mayas. Sí, todos hacían es lo que le digo, curiosamente, todos hacían lo mismo. Sí, Claro, lo que claro. pasa es que los olmecas son la primera cultura y de hecho se supone que es de las culturas más antiguas de América Latina, ¿no? Entonces, todas las culturas, pues al final van repitiendo lo mismo que se hace en una y en otra y en otra y quizás van evolucionando, ¿no? En ciertos aspectos y por eso todos hacen lo mismo, pero los olmecas, digamos que fueron los primeros o sea, en proponer esto y ya después los mayas y los aztecas pues van profundizando más estos conceptos, ¿no? O los van haciendo más complejos. Yo Sí. no Los conocía. olmecas vendían, los olmecas vendían antes que los aztecas. Sí, primero fueron los olmecas, fueron los primeros en hacer. Claro, claro. Sí. Claro. Yo no conocía la Después vinieron sociedad los franceses. olmeca. Sí, pues ahora ya sabemos. Los No olmecos la fueron primeros. conocía. Sí. Es Vea, que tienes que pues, venir para acá luego, sí, ¿no? Sí, sí. exacto. Sí, Muy bien, Roge. Pues Muy bien. perfecta tu presentación. Muchos aplausos. Vamos a dejar. Muy bien. Gracias, Muy gracias. bien.